Hoy voy a enseñarte cómo hacer que tu cuerpo se vuelva hostil contra el cáncer. Te voy a hablar de alimentos que serán tus aliados importantes para combatir o prevenir el cáncer, así como alimentos que debes evitar si quieres prevenir el cáncer. También vamos a hablar de suplementos que tienen sustento científico y que podrían ser grandes aliados para tu salud. Primero que tienes que hacer si quieres hacer que tu cuerpo se vuelva hostil para ganar la batalla contra esta enfermedad es que tienes que eliminar el azúcar. Recuerda que el azúcar hace picos de insulina y picos de glucosa y el azúcar se ha vinculado al crecimiento tumoral. Por eso es importante que elimines el azúcar y todos los productos que tienen azúcar. Estamos hablando de cereales azucarados, bebidas azucaradas, dulces, todo este tipo. Si quieres ganar la batalla, debes de quitarlo. Aquí hay algo muy importante. Recuerda que los edulcorantes también están vinculados. Por eso no es una negociación cambiar a edulcorantes. Otra cosa muy importante, debes de evitar los jugos o licuados de fruta, porque cuando eliminas la fibra de la fruta, liberas la fructosa y esto también ayuda al avance de la enfermedad. Por eso es importante que elimines el azúcar. Segundo, quita los alimentos procesados. Recuerda que los alimentos procesados tienen colorantes. Recientemente hubo noticias de colorantes que ya a tiempo se sabía que estaban vinculados al crecimiento de estas enfermedades. También algo muy importante es que tienen grasas trans y tienen preservantes. Y también muchos de estos no se sabe a ciencia cierta, pero pueden estar vinculados. Por eso es importante que eliminen los alimentos procesados. Recuerda que también los alimentos procesados están vinculados, por ejemplo, al estrés oxidativo y a la inflamación de bajo grado, que son dos aliados importantes para las enfermedades metabólicas y también para este tipo de enfermedades. Así que aquí van dos alimentos o dos grupos de alimentos que debe de quitar: los procesados o ultraprocesados y los alimentos que están cargados de azúcar. Otros alimentos que debes de evitar si quieres ganar esta batalla son los alimentos no orgánicos. ¿Qué son los alimentos no orgánicos? Son los que tienen, por ejemplo, pesticidas, herbicidas. Por ejemplo, el glifosato se ha vinculado mucho al aumento de este tipo de enfermedades tumorales. Otra cosa que debes de evitar es el alcohol. Si no sabías, el alcohol se ha vinculado al aumento de cáncer, por ejemplo, de esófago, de hígado y de mamas. Si tienes antecedentes familiares, combinarlo con alcohol no es para nada una buena idea. También debes de evitar mucha frecuencia de carnes carbonizadas porque tienen acrilamidas y tienen aminas heterocíclicas que también se han vinculado a un aumento de este tipo de patologías. También debes de evitar las carnes de animales que han sido expuestos, por ejemplo, a hormonas o antibióticos. Recuerda que los tumores hormonodependientes pueden crecer si estás consumiendo carnes que han sido expuestas a hormonas. Te preguntarás, ¿qué voy a comer? Bueno, entre los primeros alimentos que debes de incluir son las verduras de hoja verde y las crucíferas. ¿Qué son las crucíferas? Brócoli, coliflor, col rizada. Recuerda que estos productos tienen sulforafanos y también tienen antioxidantes. De esta manera reducen el estrés oxidativo y también recuerda que ayuda a la apoptosis celular, que es eliminar todos esos desechos celulares que son muy importantes para prevenir este tipo de enfermedades. Segundo, incluye lo que son bayas y cítricos. Recuerda que las bayas y los cítricos son ricos en flavonoides y vitamina C. Y estos son potentes antioxidantes y también ayudan a reforzar tu sistema inmunológico que debes de tener sano para ganar la batalla contra este tipo de enfermedades. También trata de comer alimentos como la zanahoria, la remolacha, el apio, la calabaza, porque aparte de que son ricos en fibra, también tienen betacarotenos y estos tienen capacidad anticancerígena que son también importantes para que tu cuerpo se vuelva hostil contra este tipo de enfermedades. Y es donde la cosa se pone buena. Condimentos que debes de incluir porque tienen esa capacidad antiinflamatoria, antioxidante y especialmente anticancerígena es la cúrcuma y el astrálago. Que no te falten porque esto le va a ayudar a tu cuerpo a ganar esa batalla. Otro producto que debes de incluir es el ajo y la cebolla, ya que tienen productos azufrados que se han vinculado también a ser anticancerígenos.
También debes de incluir, por ejemplo, productos como hongo, como el hongo reishi, el hongo shiitake, ya que ayuda a reforzar tu sistema inmunológico y también tienen capacidad antitumoral. Es importante también que tomes té verde. Recuerda que el té verde tiene catequinas y también tienen capacidad anticancerígena. No dejes de consumir, por ejemplo, colágeno e hígado, que aparte le va a ayudar a que tus células se puedan restablecer o se puedan regenerar. Así que incluir todo este tipo de alimentos es importante. Ahora, o algo que no debes de olvidar es que también hemos sabido que la microbiota intestinal tiene mucho que ver con tu sistema inmunológico y para ayudarte a defenderte contra este tipo de enfermedades. Por eso es importante que incluyas también alimentos fermentados como el kéfir o el yogur, que le van a ayudar a tu estómago también, o usar probióticos que le van a ayudar a que tengas esa microbiota intestinal sana, que es muy importante para que puedas tener un sistema inmunológico sano que pueda afrontar este tipo de enfermedades. Si hablamos de suplementación, lo primero que debes de tener en cuenta es que esto no sustituye tu terapia con tu médico tratante, pero puede ayudar a mejorar los resultados. Siempre esto debes de verlo con tu médico. Recuerda, esto no es una receta, sino medidas de apoyo que puedes tomar con la supervisión de tu médico. Uno, utiliza la cúrcuma. Recuerda que la cúrcuma es antiinflamatoria, antioxidante y ha presentado capacidades anticancerígenas. ¿En qué dosis, doctor? De 1000 miligramos a 3000 miligramos y parece que potencia el resultado de las quimioterapias. Segundo, el astrálago en igual dosis de 1000 miligramos a 3000 miligramos ayuda a mejorar o a volver más fuerte tu sistema inmunológico y a tolerar mejor las quimioterapias. El tercero es el hongo reishi. El hongo reishi también ayuda a potenciar tu sistema inmunológico y también tiene capacidad antitumoral. También puedes meter mano de la clorela y la espirulina, que son ricas en clorofila y en antioxidantes y, por decirlo de alguna manera, ayuda a limpiar tus células y fortalecer tu sistema inmunológico. Otro suplemento que tampoco te debe faltar es el omega 3. Busca omega 3 que tenga buenas cantidades de DHA y EPA. Por ejemplo, más de 900 miligramos a la hora de sumarlo. Recuerda que el omega 3 es muy importante para la membrana celular, para la formación de mielina y también tiene esa capacidad antiinflamatoria que es muy necesaria en este tipo de patologías. Para cerrar, otro suplemento que debes incluir es el galangal, en dosis de 3 a 6 gramos. Recuerda que el galangal tiene flavonoides y también tiene compuestos bioactivos que tienen capacidad anticancerígena. Si incluyes todos estos suplementos, como te dije, con la supervisión de tu médico, puedes ayudar a que tu cuerpo esté listo más para enfrentar esta batalla. Es realmente mi corazón que tú logres ganar esa batalla. Por eso hice este video, para poder ayudarte a que sirva no como un tratamiento, sino como de apoyo si estás queriendo ya sea prevenir o estás enfrentando un tipo de estas batallas. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Realmente espero que esta información te sirva. Si deseas más información, ahí en los comentarios. Y recuerda, la sabiduría suma salud. Y es mi oración que tú ganes esa batalla. Y si quieres que te acompañe en oración, déjamelo en los comentarios. Yo con todo el gusto del mundo y con todo el amor del mundo voy a orar por ti para que tú logres tener esa victoria y esperar que me escribas un día contándome que lo lograste. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te cuide y recuerda, la sabiduría suma salud. Que Dios te bendiga. Bye bye.